días. Bueno, más bien buenas tardes allá en su país. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy? Bien, gracias a Dios. Bendiciones, profe. Bien, maestra. Todo bien, maestra. Mucha bendición. Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios, maestra. Amén, amén. Buenas tardes para ustedes ya. Se me olvida que allá son tardes. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes en esta penúltima clase ya, amadas y amados del Señor. Yo estaba dando un tiempito más, unos minutos para que se conectara más gente. Estaba viendo que había poquita gente conectada. Entonces les estaba dando oportunidad para que se conectaran más hermanos. Pero yo creo que ya es un tiempo prudente de esperar. Entonces, pues vamos a empezar ya con nuestra clase. ¿Qué les parece? Muy bien. Pues vamos a hacer lo propio. Vamos a hacer nuestra oración del día de hoy. Vamos a hacer nuestra oración para darle gracias a Dios que nos permite estar aquí tomando una clase más. ¿Sí? Muy bien. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos permites estar aquí una tarde más, Señor, glorificándote, Señor, a través de esta clase, conociendo este trastorno, Señor. Una vez más, Señor, reconocemos que no es para juzgar a estas personas con este trastorno, Señor, sino estamos adquiriendo estos conocimientos a la luz de tu palabra para poderles ayudar a estas personas con este trastorno de personalidad y también para nosotros conocer y protegernos, Señor, únicamente para eso, Señor, no para juzgarles ni para hacerles menos. Permite que nosotros podamos tenerles misericordia, Señor, porque estas personas, tú sabes que las podremos encontrar en muchas partes, en nuestra familia, en nuestras amistades, en la iglesia, en muchas partes. Pero antes que nada te ruego que les podamos ver con amor al prójimo, Señor, y con misericordia. Gracias porque estamos aquí, Señor, ante tu presencia. Guíame para poder dirigir esta clase de la manera en que tú quieres, Señor, esta enseñanza. Y te pido por la vida de todos y cada uno de mis hermanos amados que están aquí. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que así sea, amados. Que así sea, que cuando conozcamos Amén. a personas, amén, hermana, a personas con este trastorno, verles con misericordia, con amor. A veces estas personas sacan coraje en nosotros, somos humanos, somos una raza caída, ¿sí? Tendemos al pecado, como seres humanos tenemos una tendencia al pecado. Y cuando conocemos a estas personas con este trastorno, a veces nos podemos llenar de coraje si estas personas nos hacen daño, nos podemos llenar de coraje, nos podemos llenar de dolor, de impotencia, de ira, de muchos sentimientos negativos. Y la misma palabra nos dice, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Entonces, hay que ver a estas personas, vuelvo y repito, con misericordia, pedirle al Señor que nos dé esa misericordia para con ellos. No quiere decir que al verles con misericordia, con amor, no vamos a poner altos, no vamos a poner un límite. Claro, hay que poner límites sanos, hay que protegernos, ¿sí? Hay que protegernos. Aún si esta persona representa una autoridad, amados, en nuestra vida, ¿sí? Llámese, por poner uno de muchos ejemplos, llámese que la persona narcisista son ejemplos, sea nuestro papá, sea nuestra mamá, sea un jefe de trabajo, o sea, alguna figura de autoridad, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. David huía del rey
Saúl cuando le quería hacer daño. Él era un rey, era una figura de autoridad, repito. Y David no decía, ay, porque es una figura de autoridad, me quiere matar, me quiere hacer daño, me le voy a ir a poner enfrente porque pues es que es un rey y me le voy a ir a poner enfrente porque me quiere matar, ¿cierto? Él huía, David, para protegerse. No fue y se le plantó enfrente para que le hiciera daño. ¿Sí me explico? ¿A qué quiero llegar con este punto? Sí, a lo que quiero llegar con esa pequeña enseñanza que vemos en la palabra, en las escrituras, que aún si la persona que nos quiere hacer daño de diferentes maneras, no necesariamente con matarnos, ¿verdad? De diferentes maneras, emocional, físico, etcétera, aún si representa una figura de autoridad, pues es sano alejarnos, pero por las razones correctas. No por odio, no por venganza, no por otras razones, sino para protegernos, para salvaguardar nuestra integridad, ¿sí? Como lo hizo David, como vemos esa ilustración en la palabra, en las escrituras, como lo hizo David, era para protegerse, ¿cierto? Así lo haríamos nosotros, nosotras, para protegernos. Pero no por venganza, no por odio, no por rencor, no por esas razones erróneas, incorrectas. ¿Sí? Y pues personas narcisistas, incluso también con maquiavelismo, malvadas, pues puede que conozcamos en muchas partes, inclusive pues hasta infiltrados en la misma iglesia también, hasta en la misma iglesia, en la misma familia. Entonces, pues es importante compartirles ese punto. Es importante verles con misericordia y amor. Muy bien, veo que se viene integrando gente. Bienvenidos, bienvenidas. Me hubiese gustado mucho que hubieran entrado a tiempo para que escucharan lo que se empezó a enseñar, Me gustaría, si hay alguien de ustedes que escuchó la primer parte de la enseñanza del día de hoy, le pudiera compartir a sus compañeras que van llegando, compañeras y compañeros que van llegando, que pudiera parafrasear un poquito de lo que les dije, para ponerlos en contexto. Por eso es importante, amados, que traten en la medida de lo posible. Les animo a que entren puntual. ¿Alguien que quisiera parafrasear un poco de lo que dije? No sé si se quiere animar la hermana Sara, la hermana Jennifer, Nayelin, a ver quién se anima. Buenas tardes, maestra, bendiciones, disculpe. Amén, amén, amada. Maestra, yo acabo de entrar, disculpe, no sabría parafrasear nada porque no estoy en contexto. Ay, sí, cierto. Okay. Entrar, sí, amada. Nayelin, adelante, hermana, adelante. Profe, lo que yo pude escuchar, porque no sé si usted ha notado que el otro domingo tuve un grave problema con el internet y hoy voy por la misma. Yo pude escuchar que usted estaba poniendo un ejemplo de Saúl y ahora se me ha olvidado el otro nombre y el hermano. Es así, profe. Entonces, usted decía que como bien nosotros vimos en la palabra, él se defendía, pero él no era para vengarse de su hermano, sino que él era para defenderse. Que así lo tenemos que hacer nosotros con la persona narcisista. Incluso te mandó un video que se iba a ver en YouTube, que no debemos vengarnos.
Debemos de saber manejar la situación. Amén. Amén. Así es. Y levantó la mano también. Muchas gracias por su participación. Luisa Pimentel, adelante. Sí, buenas tardes a cada uno de ustedes. Yo pude entender que la personalidad, este trastorno de la personalidad narcisista, está, ¿cómo se dice? Dentro de muchos entornos, ya sea familiar, de trabajo, de pareja, y que no podemos igualarnos ya porque una persona tiene trastorno, tratarlo como tal. Porque él es narcisista, lo voy a tratar con odio o que lo voy a tratar con la misma moneda. Usted había dicho una frase que dice que airaos, pero no con pecado, ¿verdad? Entonces, debemos que tratar a esa persona con amor y tratarlo como dice, como se debe tratar, ¿verdad? Entonces, y nosotros debemos de aislarnos un poco, pero tampoco olvidarnos de que esa persona tiene dicho trastorno. Hasta ahí. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Sí, esa cita está en Efesios 4, 26 al 30. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. ¿A qué nos llama esta porción de la Escritura? ¿A qué nos llama? Precisamente que seamos prudentes con nuestras palabras, a que podemos, a veces nos enojamos, pero que no pequemos con ese enojo, que no lo descarguemos en ira para no dar lugar al diablo, al enemigo. Sí, está muy interesante, muy bonita esta cita. Y como bien dijo nuestra amada hermana, de que no les paguemos con la misma moneda. Sí, estas personas muchas veces, lo explico en alguno de mis videos, quizá ese no se los he compartido, que estas personas por el mismo trastorno que tienen, a veces tienen una habilidad, sí, de sacar lo peor en nosotros, pero está en nosotros elegir si es así o no, está en nosotros. No sé si me explique, porque ellos nos frustran, nos hacen enojar de tal manera, pero vuelvo y repito, está en nosotros elegir ese camino o elegir pedirle al Señor los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Que sabrán, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe. No sé si se me pasó uno por ahí. Creo que son todos, si mal lo recuerdo. Sí. Entonces, paciencia. No sé si ya lo había mencionado, paciencia. Entonces, de los más importantes en este asunto de tratar con el narcisista es pedirle al Señor esa paciencia, esa templanza, esa mansedumbre, ese amor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pues empezamos con eso. Y vuelvo a hacer hincapié para las personas que van llegando. No por eso quiere decir que no vamos a poner un alto, que no vamos a poner una línea. No quiere decir eso. Eso lo vamos a ver en futuras clases. Pero de una manera correcta. Sí, no por odio, no por esas situaciones, no, sino para protegernos. Amén. Bueno.
Y aquí les traigo también la cita en Proverbios 21:24. Escarnecedor es el nombre, perdonen, del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Básicamente, ¿qué nos está hablando también aquí? Básicamente también de una persona con estas características narcisistas, ¿cierto? Bien. Y aquí vemos el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. ¿Qué quiere decir esta porción de la escritura que vemos en Proverbios 15:12? Que a estas personas no les gusta que sean reprendidos, que sean corregidos, que se les aconseje, porque ellos siempre creen que están bien. Ellos siempre creen que tienen la razón. ¿Sí? No les gusta que nadie les haga una observación, que nadie les corrija. Son personas necias. Y Proverbios nos habla mucho, hermanos y hermanas, nos habla muchísimo del necio. ¿Sí? Nayelin, adelante. Profe, que también con la cita que usted acaba de decir es algo que es muy importante porque, como bien dice usted, quizá no nos enfocamos de lo que es la Biblia, pero todo lo que está en la Biblia, eso es lo que vemos en el día a día. Quizás si nosotros leyeran un poco más de la Biblia, tuvieran ya esa dependencia de interpretar, como ya, por ejemplo, estamos estudiando y eso, ya, por ejemplo, asociáramos lo que dice la Biblia con lo de la vida real, porque como bien sabemos, la persona narcisista, al principio de que usted comenzó a, a dar la clase, yo me recuerdo que usted dio una breve cita también que estaba en la Biblia, que se trataba de lo que era la persona narcisista. Entonces creo que deberíamos de poner eso en práctica, de leer más la Biblia para así nosotros poder entender, porque todo lo que está ahí es lo que está aconteciendo. Todos esos trastornos que nosotros vemos como trastornos y todo eso está en la Biblia. Así es, Nayelin. Sí, lo que dice usted está en Timoteo. Aquí si gusta la repasamos. ¿Alguien que me ayude a leer esta porción de la escritura? Adelante, Nayelin. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, flamesmo, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacable, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, y que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto invita. Evita. Ajá. Amén. Está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Gracias, mi hermana. Gracias por leerla. Sí, la Biblia nos habla mucho de esto. Nos habla del hombre necio. En Proverbios hay muchos versos en Proverbios que nos habla del hombre necio. Nos habla bastante de este tipo de personas. Entonces sí lo podemos ver a la luz de la palabra. Sí. Bien. Vamos a seguir entonces.
Ahora, yéndonos un poquito más del lado de la psicología, vamos a ver este término, el gaslighting, que en español es luz de gas. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguien de aquí? Nada más que diga sí o no. No, profe. ¿No? ¿Alguien que sí? Bueno, esto, hermanas y hermanos, es una herramienta justamente que usa la persona narcisista, hombre o mujer. Acuérdense que si me refiero a él o a ella es por cuestiones de practicidad, pero este trastorno puede ser de hombre o de mujer, de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, es una de sus estrategias, de sus herramientas que usa de destrucción, de manipulación hacia las personas, hacia a varias personas o hacia una persona en específico, ¿sí? Esta herramienta la usa el narcisista abierto, el narcisista encubierto o inclusive también el narcisista psicópata, ¿verdad? Esta, la luz de gas. Y vamos a ver qué es la luz de gas, qué es lo que utiliza esta persona narcisista, para que también ustedes sepan reconocer qué viene siendo esto. Es un término acuñado por la psicología. Dice aquí, déjenme doy entrada a una persona que está entrando. Jacobson y Gottman en el 98 plantean la luz de gas como una técnica que niega la realidad de manera sistemática, incluso refutando acciones que el mismo ejecutor haya cometido, ahí se me fue es cometido, argumentando que no corresponden o no son congruentes con su personalidad y que la perturbada mente de la víctima está imaginando lo acontecido. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas, estos especialistas, estos psicólogos, reconocieron precisamente en estas personalidades narcisistas que es una técnica que usan con su víctima para causarle confusión en su mente. ¿Confusión de qué? Confusión de cosas que no sucedieron o de cosas que no pasaron de esa manera. Sí, ahorita lo vamos a ir viendo a más detalle, a más detalle. Algunos motivos por lo cual lo hacen, ¿sí? De confundir a la víctima, de hacerle creer que las cosas no sucedieron de esa manera, de hacerle creer que inclusive a lo mejor está loco, loca, etcétera, etcétera. Lo hacen, algunos ejemplos, número 1, por manipulación, para manipular a la persona. Número 2, para desestabilizar emocionalmente a la víctima. Número 3, para evadir la responsabilidad. ¿De qué? De sus actos, de muchas cosas. Número 4, para fabricar eventos o conversaciones que no pasaron, que nunca pasaron. Y también para que la víctima crea que algo está mal con ella. ¿Sí? Con ella. Para eso lo usan especialmente, pues todo apunta que es para manipular. Son personas muy manipuladoras. Especialmente es para eso. Nayeli levantó su mano o se le quedó levantada de hace rato. Se me quedó levantada, profe. ¿Ya Sari levantó su mano? Sí, maestra. En cuanto a eso que usted está comentando, también nosotros hemos visto en este trastorno que la persona narcisista
siempre se hace la víctima y delante, un ejemplo, una pareja, siempre ante la familia de su pareja se hace ver como que es una buena persona, se vende como, decimos buen dominicano, se vende como una buena persona, es lo máximo, y en casa con su pareja es otra cosa. Y para que las personas de afuera eh, vean a la víctima como culpable y no como víctima. Exactamente, Yasari, muy bien. Inclusive es algo de lo que comentamos la clase pasada, eso que usted está diciendo, que es algo muy recurrente que hace el narcisista encubierto principalmente. ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo la clase número 2? Que el narcisista encubierto precisamente tiende a victimizarse mucho. Tiende No a pude estar victimizarse. en clase, disculpen, no pude estar en la clase pasada. Ah, ok. ¿La vio grabada? Vi una parte, pero ya esos temas lo habíamos abordado en clases pasadas en la universidad y eso fue parte de lo que hemos tocado ya esa parte, esos temas. Oh, muy bien, muy bien. Le felicito, excelente comentario. Sí, se tienden, como usted bien comenta, se tienden a victimizar e inclusive también complementando lo que bien ya dice su compañera Yasari, una de dos, o a veces se victimizan ante la gente, ante la familia, o también, permítame, Daini, o también hay ocasiones en que ellos también con su víctima quieren quedar como, que la víctima quede como el victimario. Es lo que les decía en un principio de la clase. Tratan de sacar lo peor en su víctima. La frustran, la hacen enojar para sacar lo peor. ¿Para qué? Ahí se le llama roles emergentes. Para que la víctima saque lo peor de sí y actúe como victimaria y el victimario quede como víctima. También acuden a esas estrategias también. Y luego decirle, ¿ves que tú estás mal? ¿Ves cómo que tú te pones? ¿Ves que tú me atacaste a mí, ya sea física o verbalmente? ¿Ves? Entonces, ahí se le llama roles emergentes. También suelen mucho hacer eso. Principalmente, ¿quiénes hacen eso? Principalmente el narcisista psicópata, principalmente. O también el pasivo-agresivo, también. Se ve más en ellos, pero lo podría hacer el narcisista abierto, pero más se ve en el encubierto o en el narcisista psicópata. Levantó su mano entonces, Daini. Bueno, ahorita que esté lista. Entonces seguimos, vamos a aprender esto. Acuérdense que estamos con el tema de la luz de gas. Maestra, Vamos a enfocarnos con este tema de la luz de gas. hola. Adelante, adelante. Ay, yo estaba hablando sola, no me escuchó nada. No le escuchábamos, tenía el micrófono apagado. Ay, santo. Que estaba comentando que esas personas, como usted dijo en la clase pasada, que no se le puede dar un consejo porque todo lo toman a mal. Y también estuve viendo el video que usted envió a la clase. Dice la muchacha que esas personas son profesionales, que las personas que son más narcisistas suelen ser profesionales, que el que la secuestró a ella era, no recuerdo, estudió filosofía o no sé, una cosa así.
Sí, gracias, Daini. Yo, maestra, hasta aquí me aporto. Gracias. Sí, al principio no le escuchábamos, estimada, porque tenía su microfonito apagado. Y qué bien que nos recuerda eso, Daini. Vale la pena recordarlo porque sí, normalmente las personas narcisistas, no todos, pero sí su gran mayoría, es decir, mayoritariamente, dicho en otra forma, son personas que sí suelen ser muy preparadas académicamente. Especialmente, ¿saben quiénes? Los psicópatas integrados, especialmente ellos. Ustedes sabían, así como dato curioso, que en la psicopatía hay muchas personas que son cirujanos, chef, les va a asombrar, y lo digo con todo respeto a las personas que tienen una sana doctrina, ¿verdad? Pero también hay mucha gente que se van también por el lado del liderazgo en diferentes religiones también. Buscan casi siempre buenos puestos, poder, entonces, y se preparan mucho académicamente la mayoría de ellos. No todos, ¿verdad? Pero sí en su mayoría. Y el narcisista sociópata, cuando hay esa combinación, narcisista sociópata, es caso contrario, es caso contrario. Normalmente ellos casi no suelen tener mucho inclinación por el estudio, por la preparación académica, por eso. ¿Se acuerdan que les comentaba que ellos tienden a delinquir en otro tipo de delitos? Bueno, vamos a continuar. Y entonces estamos ahorita con el tema del gaslighting, ¿sí? Esta herramienta que usan ellos para confundir, para desestabilizar la mente de la víctima, usando este tipo de cosas, fabricar eventos, fabricar conversaciones, desestabilizar emocionalmente, ¿sí? Para manipular, diciendo que hubo cosas que no pasaron, etcétera, etcétera. O cambiando la realidad de los hechos. ¿Cómo lo hacen? Usando frases de tipo, ejemplo, verbalizaciones constantes acerca del estado de salud mental de la otra persona. Es decir, le dicen, no, mira, tú estás loco, tú estás loca, le dice. Otro ejemplo, le hacen invalidaciones. Lo que dices no tiene ningún sentido. O también le dicen, no, yo no te entiendo lo que tú me estás diciendo. La invalidan, ¿sí? Lo que está comentando lo invalidan. Para que la persona pues se quede confundida. ¿Cómo que no me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Que yo estoy hablando mal o qué pasa? Se fijan, pero lo hacen a propósito. Todo esto que les estoy diciendo lo hacen a propósito. No lo hacen porque estén torpes, porque estén tontos, no, lo hacen a propósito para causar daño psicológico, ¿sí? O para manipular, para salirse con la suya. También inconscientemente entre lenguaje verbal y no verbal. Por ejemplo, decirle a la persona, te escucho atentamente, mientras se están realizando otras actividades que impiden la escucha activa. No le ponen atención. Pero esto no es solamente que una vez lo hagan, cabe comentar. Es que es un patrón de conducta frecuente. No con que una persona lo haga una vez, ya va a decir, me está haciendo el gaslighting. No, o sea, es un patrón. Sí, a veces pasa de una manera imperceptible, pero hay que poner atención y vamos a dar cuenta que la persona lo está haciendo de manera intencional. Utilización de la mentira, incluso cuando hay evidencias claras. Por ejemplo, negar que se les haya podido ver en un determinado sitio. ¿Sí? O sea que ellos, aún teniendo pruebas, aún teniendo evidencias claras, van a sostener su mentira.
Ellos sostienen su mentira y uno dice, pero ya tengo las pruebas. Y ellos siguen sosteniendo su mentira. Generalmente puede pasar eso. Son varios ejemplos. Empleo de frases incompletas y negación posterior. Mira, es que no, nada. Cuando usted le va a decir, ¿qué? ¿Pero qué me ibas a decir? No, nada. Es que prefiero callarme. No, déjalo así déjalo. Frases de ese tipo, ¿sí? O sea, incompletas. ¿Sí me explico con este punto? Y usted le dice, ¿pero qué me ibas a decir? No, nada, siempre nada. Y usted se queda con la duda de, bueno, ¿qué me iba a decir la persona? ¿Qué me iba a decir? ¿Sí? O también, otra forma de hacer luz de gas es, yo nunca dije, eso nunca pasó, yo nunca dije eso, ¿sí? O cuando la persona se enoja, dice, es que tú estás sobre reaccionando, es que tú te irritas muy pronto, es que tú estás loca. O también dicen, todos creen que tú y todos creen que, no, nada, para meter intriga, ¿se fija? O también otra que usan es hacer bromas pesadas de mal gusto y luego decir, ay, es que tú no aguantas una bromita. También, ese tipo de cosas. Son maneras de hacer luz de gas. Nayeli levantó su mano. Adelante, Nayeli, si abre su micrófono. Profe, que también yo le quería hacer una pregunta que, por un ejemplo, un narcisista puede también confundir al psicólogo. ¿Me escuchan? Sí, continúe. Quería hacer la pregunta que en ese momento, porque también, Sí, muy buena pregunta, excelente. Déjeme decirle que sí, un narcisista en muchas ocasiones puede confundir al psicólogo, especialmente, ¿sabe cuándo? En terapias de pareja. Uy, ahí puede pasar muchísimo puede pasar. Y sabe que si el psicólogo no tiene la preparación de conocer a profundidad este trastorno, la preparación, la pericia, el feeling y también como cristianos, como psicólogos cristianos, no tenemos el discernimiento. Ese narcisista, no sé qué frases usan allá en su país, ¿verdad? Pero como decimos allá en México, pues nos va a ver la cara, nos va a hacer garras. No vamos a saber, lo vamos a pasar por alto. Inclusive les comparto, ¿verdad? Que en el diplomado de terapia familiar y de pareja se les está enseñando un poquito, ¿verdad? Para que sepan a reconocer el narcisista, porque si en la pareja tienen a una persona con estas características, pues no van a saber reconocerle. Y levantó su mano también Daini. Maestra, es totalmente difícil convivir con un narcisista, porque mira, esa palabra, no digo ahora porque ya yo tengo algunos conocimientos, pero cuando a mí me decían, Daini, esto, y yo decía, ¿cómo? Y me decían, déjalo ya. Ay, eso como que como dicen aquí, me quillaba mucho. Es bastante difícil convivir con un narcisista. Hasta aquí, maestra, me acuerdo. Sí, gracias, Daini. Es importante que aparte de ver esto de aquí, también reconozca lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. Todo, ¿verdad? Las características y todo eso. Y que sean patrones de conducta. Nayelin también levantó su mano. profe, que yo quería decirle a Dani que como usted decía, que si nosotros no sabemos la característica, podemos saber
que estamos conviviendo con un narcisista, pero que no debemos de juzgar a la persona porque muestre alguna característica de esa, porque como nosotros somos seres humanos, a veces a veces nosotros perdemos la paciencia de un modo que a veces una persona identifica a otra persona sin ser lo que es. Porque siempre nosotros como psicólogos tenemos lo que es un diagnóstico y como usted dijo que el narcisista eso se identifica en la edad adulta. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado, profe, porque mayormente nosotros ahora como estamos estudiando, nosotros vemos a alguien repertoriando y ya decimos de que ese qué sé yo qué, ese tiene qué sé yo qué. Entonces debemos de manejarnos ese lado. Si no creemos algo que ya, por ejemplo, vemos los síntomas, mejor no lo callamos y ya cuando nosotros sigamos indagando o tengamos la oportunidad de establecer un patrón con esa persona y poderle darle una charla o un consejo, así, pero de otra manera debemos mejor callar y no, porque así evitamos algunos problemas, profe. Bien, excelente comentario. Muy bien, muy bien. Sí, es que también pasa que cuando empezamos a conocer de este tema, de repente, digo, no es el caso de su compañera, ¿verdad? Pero cuando conocemos de este tema, a veces empezamos a ver muchas personas con estas características y no es necesariamente que a veces tengan el trastorno completo, sino que solamente cumplen con algunas características. Bien. ¿Y cómo afecta a la víctima esto justamente, el gaslighting? ¿Cómo afecta a quien se lo hacen? Causa confusión. Estamos hablando que ya se lo hace de manera muy continua, ¿verdad? No que se lo haga una vez, sino que se lo haga de manera continua, ¿sí? Causa confusión, dudan de la realidad, ¿sí? Están desorientados también, tienen miedo, la víctima se siente vulnerable, tienen dificultad para la toma de decisiones, diferentes decisiones en su vida. Y también pueden tener problemas de ansiedad también. En casos ya más severos, pueden tener también ataques de pánico, ¿sí? Culpa falsa, daño a la autoestima, también se llega a dañar muchísimo la autoestima. En algunos casos se enferma la persona, como por ejemplo de fibromialgia u otras enfermedades y trastornos somatomorfos también. También trastornos somatomorfos. También pueden desarrollar esos trastornos la víctima. Sí. Así como pequeño paréntesis, no es el tema, porque para hablarles de estos trastornos, pues habría que tener mínimo una clase entera, ¿verdad? O más. Pero así rápidamente, para aquellas estudiantes de psicología, ¿de qué estamos hablando cuando les digo de un trastorno somatomorfo? ¿De qué estamos hablando? ¿Lo habían escuchado? ¿No? Bueno, se los voy a explicar rápidamente. Un trastorno somatomorfo quiere decir que una persona empieza a somatizar, empieza a tener dolores en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Ya sea de estómago, en el pecho, de cabeza, lo que sea, ¿sí? Y a la persona, por ejemplo, va al médico y le hacen análisis, le hacen estudios y el doctor le dice, no, es que tú no tienes nada, tú estás bien, tú físicamente tú estás bien. Un ejemplo, ¿no?
Pero esos dolores vienen causados por estar viviendo precisamente largos periodos de estrés, de estar viviendo también una ansiedad muy fuerte. Y no quiere decir que la persona se está inventando los dolores, no, es que solamente está en su mente, se lo está inventando. ¿Sí? O sea, que tengan una razón psicológica no quiere decir que no lo sienta de manera física. Sí lo siente de manera física. Sí está sintiendo el dolor. Vamos a suponer si es en un dedo, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí está sintiendo la persona el dolor en ese dedo. Pero no es una causa física el dolor, una razón física. No hay un daño físico, una lesión, por así decirlo. Sino que viene causado precisamente de un trastorno, está somatizando a causa de un daño, pues, psicológico, ¿verdad? De que hay, se me fue la palabra, perdonen, abuso psicológico, esa es la palabra que quería encontrar. Principalmente puede haber abuso psicológico, o está viviendo un estrés muy fuerte, ansiedad. Entonces, la persona puede desarrollar esto. Imagínense qué tan serio también puede ser estar viviendo esto por largos periodos de tiempo, porque pues la persona puede aparte desarrollar enfermedades, estos trastornos, ansiedad, depresiones, etcétera, etcétera. Sí, no es cualquier cosa, sí es algo muy fuerte. Bien. Y cuando una persona justamente está con una persona que le está abusando físicamente o emocionalmente, justamente con este tipo de herramientas de destrucción, el gaslighting, el pasivo agresivo y todo lo que hemos visto en estas clases, puede generar con esa persona, especialmente, ojo, si es su pareja, especialmente, puede generar un vínculo traumático, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando usted ve a una persona, no sé si les ha tocado, que ven a una mujer que a lo mejor está siendo violentada físicamente o de muchas maneras, y usted puede pensar, bueno, pero ¿es tonta o qué? ¿Por qué no deja a esa persona? La puede un día de estos matar y no le deja. No sé si les haya tocado ver algún caso así. Y usted dice, bueno, pues ¿qué le gusta la mala vida o por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Y no es que la persona esté tonta o que le guste la mala vida o eso, sino que precisamente como dice aquí, la persona genera con su victimario un vínculo traumático. Que esto, ¿qué es? Es precisamente la incapacidad de irse o despegarse de una relación o de una situación que le está haciendo daño. Tiene una incapacidad por ese vínculo tan fuerte que tiene con su agresor, con su abusador. Es algo muy parecido al síndrome de Estocolmo. Me imagino que lo han escuchado, especialmente estudiantes de psicología, el síndrome de Estocolmo. ¿Es lo mismo? Hay estudiantes que me preguntan, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo el síndrome de Estocolmo y el vínculo traumático. No es lo mismo, pero es muy parecido. ¿En qué consiste el síndrome de Estocolmo? ¿Alguien lo ha escuchado? De los que estamos aquí. ¿Alguien lo ha escuchado, el síndrome de Estocolmo? Sí, sí. Daiselin. Maestra, yo he escuchado, es como cuando la víctima crea
vínculos positivos hacia, es algo así que yo he escuchado. Usted me corrige. Ujú. Sí, con su secuestrador, meramente, con la persona que le secuestra. A muchas personas sabemos pues que hay secuestros y esas personas generan ese vínculo con la persona que le secuestra. Inclusive algunas veces se llegan a enamorar del secuestrador. Nayeli levantó su mano. Profe, que le iba a decir eso mismo, que algunas veces se llegan a enamorar del secuestrador, e incluso, profe, esa persona hasta la abusan sexualmente, y aún así como quiera. Pero eso es, profe, eso pasa como mediante el secuestro, eh, como que al nada más ver a esa sola persona, a ese abusador, como que también ahí pasa, como que el abusador es ahora no me sé la palabra, como que el abusador, profe, es el que siempre se maneja en esa situación. Oh, ay Dios, profe, usted dio una palabra ahorita que esa es la que yo iba a decir. ¿Qué es? Ay, Sí, sí, está muy bien su comentario. Sí, a lo que quiero llegar con este ejemplo es que el síndrome de Estocolmo se da con el secuestrador, sí, meramente. Y el vínculo traumático no se da con el secuestrador, se da muy comúnmente con la persona narcisista o con el agresor, ¿sí? Que puede ser en muchos casos la pareja, quien está siendo la persona que está haciendo daño a la víctima, ¿sí? Se fijan, no es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo y a veces la gente se confunde un poquito. Ramón levantó su mano. Adelante, Ramón, adelante. Si gusta abrir su micrófono, hermano, por favor. Lo tiene apagado. Por eso no le escuchamos. No le escuchamos, Ramón. Bueno, vamos a continuar en lo que el hermano esté listo en abrir su micrófono. Entonces, así está este asunto del vínculo traumático, ¿sí? Así está. Le decía que no es que la víctima le guste esa mala vida, no es que le guste que le estén tratando mal, sino que tiene una incapacidad psicológica, ¿verdad? Tiene un trauma, por eso se genera ese vínculo y no se puede alejar de esa situación. Ay, aquí. Y algunas señales de este vínculo traumático. Parece ser encantador ante los ojos de los demás, la persona, hombre o mujer. Hasta la etapa de la devaluación, sabe la víctima que algo no está bien. ¿A qué me refiero con la etapa de la devaluación? Cuando empieza a devaluar o a denigrar a su víctima. ¿Quién? El victimario. Cuando empieza a tratarle mal.
de diferentes maneras, sí, como ya lo hemos visto a lo largo de estas clases. Trata mal. Cuando vimos el pasivo agresivo, estas herramientas de destrucción, muchas cosas, ¿sí? Para no entrar aquí tanto en detalles y seguir avanzando. Entonces, pues al principio pudieras la persona parecer una persona encantadora, pero poco a poco pues entra a esta etapa de evaluación y la víctima pues siente o sabe que algo no está bien. Otra señal es una persona impredecible, ¿sí? Es como si estuviera viendo a dos personas diferentes, a dos personalidades diferentes, ¿sí? Es una persona inestable, ¿sí? Puede decir, un día me trata bien, un día se porta muy bien, pero el otro día golpea a su víctima, por poner uno de muchos ejemplos que les pudiera dar, ¿verdad? Eso es intermitencia, eso se le llama en la psicología intermitencia, ¿sí? Que no sabe cuándo va a estar bien y cuándo va a estar mal, ¿sí? Por ponerles algún ejemplo, como les puse aquí, pasa de frío a caliente, ¿sí? O sea, de un extremo a otro, así. Es como si hubiera dos personas ahí habitando en una sola, ¿sí? Un ejemplo, un día le lleva flores a la víctima, le dice que la ama, pero al día siguiente la golpea y le deja moretones, moretes o como le digan en su país. Entonces, ¿se fijan? Cambia muchísimo, no es estable. Ramón, ¿ya está listo para comentar? ¿Ya tiene su micrófono abierto? Ok. Entonces, justamente, este es uno de los puntos claves, hermanas y hermanos, para que se genere ese vínculo traumático. Por eso la persona a veces dice, no, es que sí va a cambiar, es que ya va a ser la última vez que me va a golpear o que me va a hacer este daño. Sí, porque es como si tuviera dos personas diferentes. Entonces, es uno de los puntos claves. Otra señal es que esa persona, a la víctima, la va a aislar de sus amigos y de sus familiares. ¿Para qué? Para que cuando necesite la víctima pedir ayuda, pues esté totalmente sola, la víctima. Dejarle sin red de apoyo. Por víctima me refiero hombre o mujer, ¿sí? No es un caso exclusivo de mujeres, aunque sabemos que la prevalencia suele ser más en mujeres. Las estadísticas hablan que es más en mujeres, pero también pudiera haber casos en hombres, ¿eh? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. También. Otro punto también, otra señal, es que la víctima empieza a negar o a minimizar el abuso, ¿sí? Incluso a veces la gente le pregunta, oye, ¿qué te pasó? No me pasó nada, es que me caí. ¿Y cómo te hiciste esto? No, pues es que me caí, me golpeé, fue la rama de un árbol, empieza a poner pretextos, ¿sí? Y el victimario suele decirle, y es que yo te hice eso porque es por tu bien, porque te amo o cosas por el estilo, ¿sí? Y empieza a confundirle también. Otra señal más que pudiera ser es justificar el abuso también. Un ejemplo de eso es que la víctima puede decir, es que yo le hice tratarme así. Yo tuve la culpa de que me tratara así.
Yo hice algo malo, yo cometí un error y por eso me trató así. Ejemplo, por eso me gritó, por eso me trató feo, por eso me dejó en ridículo delante de todas las personas, o cualquier tipo de abuso que haga, psicológico, emocional, físico, lo que sea. ¿Sí? Por eso se fijan que todos estos puntos va mucho con lo que les decía, que también va de la mano con esto también que les decía aquí, que también se daña la autoestima, va de la mano con esto. Todo esto no va separado, va muy de la mano. Y la víctima cada vez se siente más vacía y empieza a presentar anedonia. ¿Alguien sabe qué es anedonia en la psicología? ¿Alguien sabe qué es anedonia? A ver, estudiantes de psicología, sin que busquen en Google, que han escuchado hablar de la anedonia en la escuela. Adelante, Luisa. Maestra, yo entiendo que es como lo que antes a ti te divertía, ahora no te causa ningún sentimiento. Y tiene la capacidad de que lo que te divertía antes, volver a... No sé si estoy en lo correcto. Sí, está en lo correcto. Totalmente lo correcto. Y también Nayeli levantó su mano. Ya, profe. Ok. Sí, exactamente, está en lo correcto su compañera Luisa. Eso se traduce también a que la persona antes disfrutaba ciertas actividades, tenía placer, disfrute por hacer ciertas actividades y ahora esas actividades ya no las disfruta más. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Que a esa chica que tenemos ahí de ejemplo le gustaba caminar a la orilla del mar y ya no le gusta, ya no le causa satisfacción eso. Le gustaba leer un libro en las tardes con una taza de té. Sí, cualquier cosa. Y ya no. Empieza a tener una pérdida de interés, de disfrute por esas cosas que solía hacer antes. Ya no la tiene. ¿A causa de qué? Porque ahí empieza, ojo con esto, esto va muy ligado con otro punto, con otro tema, va muy de la mano, nada más que ahí también sería otra clase, pues totalmente diferente a desarrollar, pero va muy de la mano a la depresión, porque la anedonia ya es uno de los síntomas del trastorno depresivo, ya es uno de los síntomas. La persona ahí empieza ya con depresión. Genoveisi levantó su mano. Adelante, mi hermana. Genoveisi levantó su mano. Creo que salió. Quizá el internet le esté fallando. O no, ahí está. Creo que no tiene el micrófono prendido.
No le escuchamos, Genovese. No sé si sea su red de internet. ¿Sí me escucha, Genovese? Adelante, si gusta abrir su micrófono. Ah, ok, comprendo. Ok, muy bien. O si gusta escribirlo de igual manera, como si no puede abrir su micrófono, si gusta escribirlo aquí en el chat. Entonces les decía que la anedonia es uno de los síntomas de la depresión. Sí, es uno de los síntomas. Y si la persona está justamente, le está haciendo daño un narcisista abierto, encubierto, o un psicópata o así, pues va a empezar a tener este vínculo traumático y puede empezar también a desarrollar anedonia y todo lo que ya estuvimos viendo atrás. Otra señal es que la víctima puede empezar a esconder aspectos de su relación a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que le empieza a tener una lealtad a su abusador, a la persona que le está haciendo daño. Le empieza a tener una lealtad. ¿Se fijan que sí se parece un poquito al síndrome de Estocolmo? Se parece, pero no es lo mismo. Volvemos a ese punto. Y vamos a ver aquí, vamos a ver más detalladamente de la mano cuando generan ese vínculo traumático con el victimario. Vamos a ver el refuerzo intermitente. ¿Qué es el refuerzo intermitente? Lo que les decía ahorita, que un día la persona le trata bien, le habla bonito, le dice que le ama, le da flores, por poner ejemplos, y al otro día le daña, le violenta física, psicológica o emocionalmente, ¿sí? No necesariamente puede ser un día y un día. Pueden ser un día y varios días, o por semanas, o un día y 2 días, dependiendo del victimario, ¿sí? No hay una regla, dependiendo. Y el refuerzo intermitente hace mucho daño, también genera mucha confusión y también genera el vínculo traumático. ¿Y qué es? ¿Qué es el refuerzo intermitente? Pues es lo que les decía ahorita, justamente, que a veces le trata bien, a veces mal, sí, le da recompensas y luego de repente le da castigos y lo usa de forma aleatoria. ¿Para qué? Para manipularle y para hacerle daño. Sí, porque esta persona con el trastorno sabe que está haciendo daño, sabe que está haciendo mal. Sí, aunque es una persona trastornada, pero eso no le quita que no sepa que está haciendo daño. Y si no busca ayuda es porque no quiere, porque podría buscar ayuda espiritual, psicológica, profesional, etcétera, etcétera, ¿sí? Y algunas características justamente de este refuerzo intermitente, acuérdense, es que la persona un día ve el blanco, otro día ve el negro. Estoy hablando en sentido figurado. ¿Por qué? Porque un día es bueno, otro día es malo. Otra característica es que sus acciones no van con sus palabras. ¿Sí?
o sus palabras no van con sus acciones. Dicho de otra manera, acuérdense que dice la palabra, por sus frutos les conoceréis. ¿Sí? Tiene que ir en congruencia lo que hacen con lo que dicen. Tiene que ir en congruencia. Y otro término que se usa en la psicología, el punto número 3, es que la víctima tiene que andar sobre cáscaras de huevo. Es un término que usan muchos psicólogos y psiquiatras. ¿Qué quiere decir esto? Andar sobre cáscaras de huevo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, la víctima, tiene que andarse con cuidado. ¿Sí? Como si caminara, por eso usaron este término justamente, por eso lo acuñaron. Como si caminara sobre cáscaras de huevo, tiene que andarse con cuidadito, porque cualquier mínimo error que cometa, al victimario no le va a gustar y va a explotar de una u otra manera y le va a castigar de diferentes maneras. ¿Sí? Inclusive ya sea con el pasivo agresivo, que ya lo vimos la semana pasada, o de diferentes maneras. ¿Sí? También punto número 4 es que la persona, el abusador, va a dar señales contradictorias, como eso que les dije ahorita de la luz de gas, que dice una cosa, pero lo dice para confundirla y siempre va a estar dando señales contradictorias. ¿Sí? O le dice sí a algo, pero si lo hace, se va a enojar, se va a molestar. Entonces la víctima nunca va a saber qué hacer, qué elegir, porque si elige A, se va a molestar el victimario. Si elige B, se va a molestar de todas formas, entonces no va a saber ni qué hacer. ¿Se fija? También le va a causar mucha confusión y pues a causa de todo esto siempre va a tener que andarle jugando al detective, estar adivinando qué es lo que quiere esta persona. Por eso de ahí, justamente, recapitulando, por eso de ahí, justamente se van a crear todos estos problemas que vimos aquí. ¿Dónde los vimos? Por eso se van a crear todos estos problemas. ¿Sí? Imagínense con todo eso, pues por eso vienen problemas de ansiedad, de salud, de daño a la autoestima, dificultad para tomar decisiones, desorientación, etcétera, etcétera, muchos problemas en la víctima. Problemas muy serios de salud física y mental también. ¿Comentarios, dudas hasta ahí? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Sí les quedó claro el tema del gaslighting y del vínculo traumático? Ramón levantó su mano. Si gusta abrir su micrófono. Sí, buenas tardes, profe. Amén, buenas tardes. Sí, quiero hablar del vínculo traumático. Ese es que la persona pone el victimario, lo une a un vínculo. Al principio, cuando ella quiere alcanzar su presa, ella lo trata bien, hacen un vínculo que difícilmente usted eh, desenlazarse de él, por lo cual el victimario, aunque sienta que ella, la persona lo está manipulando, siempre sigue en la manipulación porque ya se ha acostumbrado a recibir esa manipulación. Por consiguiente, él va siempre a estar sufriendo siempre, pero sabiendo que ha sido manipulado. Está ahí, profe. Muchas gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Y levantó su mano Luisa.
Sí, maestra, yo pude entender en todo el recorrido de la clase que esos son resultados, bueno, de la personalidad narcisista que pueden provocar en dicha víctima o pueden también tener sus propios problemas internos del narcisista. Creo que lo que provoca de una personalidad narcisista, psicópata o de esos encubiertos, todo en general va de la mano uno de otro y que van encajando como todos los rasgos, tú lo vas encajando uno por uno y te va detectando de una vez de qué tipo de problema puede tener dicho personalidad de ese trastorno. Y que lo que más lo sufre, tanto como el victimario lo sufre mucho más, porque se puede ver más que el mismo que lo provoca. Y que se debe de tratarse de lo más, ¿cómo se dice? Con más, eh, lo más pronto posible, porque se puede agravar según pasen los años. Puede ser más difícil, así decirlo. Sí, muy bien, Luisa, muy bien. Sí, lo sufre el victimario y la víctima, ambos causa problemas muy serios también para la víctima. Ahora nos enfocamos un poquito más a ver del lado de la víctima, ver el daño que causa esta persona con este trastorno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que diga lo que comprendió? ¿Alguien que no haya estado la clase pasada? Creo que, no sé si Yasari. Si nos puede compartir qué comprendió de esta clase, hermana. Bueno, en lo que pude ver, pude comprender que, o sea, lo que usted abordó, que son muchas las cosas que afectan y que puede, sí, señales que puede, ¿cómo le explico? Ay, se me fue la idea, perdón. Bueno, que la víctima, a pesar de todo, sufre, porque llega hasta un punto de desconocerse, ya que el victimario se encarga de hacerla como que no vale nada, o sea, porque ya llega un punto que su autoestima se ve por los suelos y hasta ella misma duda si en verdad vale la pena, como hay muchos casos que hay víctimas que llegan hasta el punto de pensar que no vale la pena vivir por la situación que vive, o sea, dudan hasta de su propia existencia. Y por eso muchas veces caen en un estado de depresión, ansiedad y otros trastornos que ya usted había mencionado. Excelente, excelente, Yasari. Muy bien. Y cabe también hacer hincapié, recalcar mucho, ¿verdad? Que la víctima no nada más puede ser mujer, que la víctima puede ser también un hombre, también puede ser un hombre. Pero que la prevalencia es más en mujeres, eso sí es cierto, la prevalencia suele ser más en mujeres. Y de hecho las estadísticas nos arroja, bueno, en el caso del narcisista psicópata, las estadísticas nos dice que hay más hombres que mujeres, como dato interesante para que lo sepan y lo tengan. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer su aportación? Sí, quiero que quede bien claro este tema. Bien claro este tema. Cómo se valen estas personas, ¿verdad? ¿Qué tipo de frases usan? ¿Qué herramientas de destrucción usan? Y que por eso la víctima tiene ese vínculo traumático con él y por eso es tan difícil pues que se aleje de esa persona, de él o ella, ¿verdad? De él o ella. Pese al daño
físico, psicológico que le puede llegar a causar, ¿sí? Pese a todo ese daño que le puede llegar a causar. Y como les dije ahorita, recapitulando, esta persona con este trastorno sabe el daño que está causando. Sí que lo sabe. A lo mejor no sabe como tal que tiene un trastorno, pero sí es consciente del daño que está causando. Sí es consciente. No es inconsciente del daño que causa. Ramón volvió a levantar su mano. Sí, profe, en cuanto a ese punto que usted está abordando, el daño no es solamente físico, como muchos creen. A veces el daño verbal hace aún más daño que el físico. Digo, es mi punto de vista, porque las palabras hacen que una persona, así como le elevan, que alguien la motive, mira, si tú puedes, es igual que cuando muchas personas se te acerquen y te dicen, tú no sirves para eso. O sea, te ponen como una persona mediocre que tú no das para nada. Y no es solamente el daño psicológico. De cierta manera, también su autoestima, también en ese punto. Y se creen que ellas son incapaces para hacer cualquier cosa. Perdón, se me fue una S. Sí, Yasari, tiene usted razón. No nada más el daño físico es el que causa, valga la redundancia, más daño, sí, el daño psicológico, emocional, esas heridas también causan mucho más daño, mucho más daño, sí, como todos estos ejemplos que dimos aquí, ¿verdad? Que les di, eso causa mucho daño a la larga. Acuérdense, cuando ya es por patrones de conducta, ¿verdad? No con una vez que la persona lo hace y ya decimos, ay, es que es narcisista. No. Toda persona por error, porque somos imperfectos, podemos incurrir una vez, hacer algo decir algo de esto, ¿verdad? No, es que yo nunca te dije eso, o estás loco, estás loca, por errores humanos que tenemos. Podemos incurrir a este tipo de cosas, pero ya cuando es por largos periodos de tiempo y es un patrón de conducta, más aparte lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, acuérdense, es un todo. Sí, es un todo. Entonces ahí ya estamos hablando de una persona con conductas, con rasgos narcisistas. Sí. Hermano Ramón, no sé si volvió a levantar su mano o se quedó la mano levantada. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿alguien más antes de despedirnos? ¿Alguien más? Muy bien. Si llegaran a tener alguna duda, algún comentario en la semana, lo pueden hacer libremente ahí en el WhatsApp. Lo pueden hacer libremente. Les estaré compartiendo ahí algunos videos, aparte del video de la clase, por supuesto. El video de la clase grabada se los envío Dios mediante el día de mañana. Y bien, amados y amadas del Señor, pues nos estamos viendo, si Dios nos lo permite, el próximo domingo. Que Dios les guarde, que tengan bonito domingo. Amén, amén. Igual, profe. Y a todos los demás. Bendiciones. Amén, 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 profe.